El Centro Latinoamericano de Economía Humana es una organización de la sociedad civil que nació en 1957 como respuesta a una búsqueda, el desarrollo de la persona humana. El desarrollo humano implica el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Todo el hombre, todos los planos de la existencia humana. La economía, claro que sí. Las relaciones sociales, las estructuras familiares, los saberes, la música, la creación artística, la dimensión espiritual de los hombres y las mujeres. Todo el hombre. Y todos los hombres. La peculiaridad del CLAE y su identidad tiene que ver que siempre que hay un asunto humano, este no le es ajeno nunca y de alguna manera pone toda su capacidad, todo su esfuerzo en la búsqueda de los mejores resultados. Esa propuesta es una propuesta que viene, digamos, sus valores identitarios desde lejos, no es una cosa que se inventó ahora. Lebré visita a América del Sur, invitado por Alceu Amoroso Lima, y toma contacto con jóvenes que querían secundar, que querían traer a estas latitudes la inspiración, la metodología y el concepto de ciencia social que alimentaba economía y humanismo. Los contactos en el Uruguay fructifican ese mismo año en la creación de los equipos del bien común. Junto con Juan Pablo Terra y con Tosar hay un plantel de aproximadamente 12 o 15 personas que comienzan a realizar, naturalmente imprimiendo ciertas características propias, comienzan a realizar tareas de indagación de la realidad social uruguaya con vistas a la transformación de esa realidad. En esa primera etapa, bajo la forma de centro de pensamiento y organización no gubernamental, ya estaban presentes varios de nuestros pilares: la autonomía, la independencia, la pertenencia a la sociedad civil, la inspiración humanista y democrática. Surgieron entonces los grupos de investigación en el territorio, los proyectos sociales, las publicaciones. Cuadernos, siempre decimos que es la revista de ciencias sociales más vieja del Uruguay, y lo es. Cuadernos sale desde el año siguiente a la fundación del CLAE. En Uruguay rural, trabajó en la empresa durante 2 años. Fue un trabajo apasionante. Cobraba muy mal. Pero teníamos conciencia de abrir un camino que jamás había sido transitado. El trabajo de encuesta rural me sirvió para todo el resto de mi vida, tanto como docente, director del taller, que realmente yo tenía el 5º año de la planificación territorial, como en la vida profesional. En los años 70, con la llegada de la dictadura, el CLAE jugó un papel muy importante: salvaguardar la libertad, el pluralismo, la capacidad crítica, la defensa de la democracia, investigando y formando jóvenes en disciplinas clave como economía, sociología, historia y ciencias políticas. Muchos de estos jóvenes hicieron luego aportes muy relevantes para la vida del país. El CLAE fue, junto con otros centros que surgieron posteriormente, ámbitos de resistencia, pero no solo de resistencia, yo creo que también de construcción, y de alguna manera se proyecta lo que era el eje del ideario libretiano, que es el confluir la acción social, el trabajo en la base, la intervención en la sociedad con el pensamiento científico, con el saber académico y cómo uno debe estar nutriendo al otro permanentemente. Y ahí fue una síntesis, creo que muy interesante, que permitió aglutinar un conjunto de gente que encontró en el CLAE una respuesta en ese momento a un cierto vacío que se presentaba por la dictadura, donde se habían cerrado la actividad política, clausurado la universidad, no se podía hacer cultura, en fin,
un ambiente asfixiante. El hecho de mantener, durante la dictadura, de mantener vivo ese pensamiento dentro de ciertas limitaciones, pero con cosas que se hicieron, ese me parece que es el valor más importante. Me acuerdo que una vez nos citaron de la policía el inspector Castiglioni, que era el jefe de policía, porque íbamos a organizar un curso sobre economía, no sé si iba a dar Faropa o Tisnés, cuál era. Y le llevamos el programa, porque bueno, eran las reglas de juego, queríamos hacerlo de todas maneras y siempre empujando un poquito más hasta donde íbamos. Y dijo, bueno, este es el programa. Dice, sí, esto es muy técnico, pero dice, las ideas se transmiten de varias maneras. Dice, hay una mirada, una sonrisa, un contubernio que pronto está mucho más allá de lo que puedan dar. Y tenía razón. Ese compromiso, presente desde el inicio, fue tomando varias formas. La más reciente es la universitaria, pero la particularidad del CLAE es que en su evolución no abandona su historia ni sus rasgos particulares, sino que los integra y los enriquece. El CLAE no nace como universidad producto de una decisión política, de un Estado, ni de una iglesia, ni de un partido. El CLAE nace desde la decisión de un conjunto de actores comprometidos que quieren responder a necesidades de la sociedad, desde una mirada de la sociedad civil. No es común encontrar en el mundo universidades que nacen desde ese compromiso con la sociedad civil, desde ese compromiso con la libertad, de ese compromiso con la democracia, de ese compromiso con el saber autónomo e independiente. Y es por eso que se creó el Instituto Universitario en el año 97, con 2 posgrados, posgrados que realmente respondían a necesidades insatisfechas de la sociedad de aquel tiempo. No vino el CLAE a ofrecer carreras que ya estaban en esos tiempos, sino que el posgrado en Economía de la Salud, el posgrado en Investigación en Historia Contemporánea, de alguna manera llenaron un vacío que la oferta universitaria tenía en aquel momento. Una universidad, para decirlo simplemente, es una comunidad que reúne a los que enseñan y a los que aprenden. Así eran las corporaciones medievales cuando nacieron las universidades, ¿verdad? La corporación de los que enseñan y de los que aprenden. Y yo creo que el CLAE como tradición en el país, que ha cultivado la diversidad de temas, que no se ha enroscado en uno solo, que empezó con las ciencias sociales, humanas, pero que hoy enseña medicina, derecho, ¿verdad? Disciplinas vinculadas a la cultura y a las humanidades, que trabajan sobre el terreno, que tiene una sede en Tacuarembó, en la región noreste del país, que es una región que nació en un momento muy difícil, ¿verdad?, del Uruguay, que hoy ha cambiado tanto, ¿verdad? Hoy ha cambiado tanto, se ha transformado en un pueblo muy dinámico, pero cuando el CLAE fue a Tacuarembó, el noreste era la región relativamente más pobre, más atrasada, y la habíamos elegido por eso. Ese prisma, digamos, a partir del cual uno ve las cosas, esta institución ha visto las cosas, se ha volcado, decía yo, en distintos moldes. Desde cuando eran aquellos equipos de trabajo de gente que se comprometía con el estudio de la realidad para cambiarla, obviamente, no era estudiarla por estudiarla. Aquellos equipos del bien común que nacieron a fines de los 40, bajo la inspiración del Hebré. Desde eso, desde ese esfuerzo por investigar la realidad desde el propio territorio, en adelante, y de allí a 60 años, hemos volcado ese esfuerzo a lo largo de las 6 décadas en distintas modalidades. ¿Y por qué en distintas modalidades? Yo creo que porque esta institución y la gente que estuvo en ella creyó, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, creyó en los objetivos, en ese programa. El trabajar de verdad por una idea que es, o por un proyecto de sociedad o por una propuesta de sociedad que es importante, digamos, que tiene sentido y que por lo tanto hay gente que la sigue, que la apoya, que le interesa, y porque además da elementos para debatir con otros proyectos. Siempre creímos en la fertilidad que tiene el diálogo, el conflicto, el intercambio, la complementación. Yo creo que eso la hace a la tradición del CLAE
bastante original. Eso que fue interdisciplinario, multidisciplinario en los años 80, hoy se vuelca en, por ejemplo, 3 facultades con orígenes y con racionalidades científicas muy distintas. Y hay una frase de Le Brec que no la sé textual, pero que la idea es que si los académicos solo se reúnen entre ellos y no se vinculan con los trabajadores o con los obreros, permanecerían siempre como en una iglesia encerrados. Al CLAE se lo conoció históricamente por su intervención social. De hecho, cuando hoy hablas del CLAE, hoy CLAE Universidad, muchos compañeros de otras ONG, pero ustedes siguen haciendo intervención social. Sí, claro, por supuesto. No lo vamos a dejar de hacer nunca, porque fue la esencia y es la esencia de CLAE. De eso se trata CLAE Universidad. Un lugar para comprometerse con el cambio, para comprometerse con la persona humana, para realizar estudios de alta calidad que tienen sentido, tienen este sentido de transformar la sociedad. Nuestra orientación social y humanista, nuestra rica diversidad, hicieron del CLAE un centro de pensamiento y construyeron esta historia que nos enorgullece. Yo creo que esto ha perdurado porque ha sabido modificar su piel, su formato. Creo que ha logrado mantener la fuerza de aquella inspiración bajo el formato de una organización de la sociedad civil, bajo el formato de los equipos del bien común, bajo el formato de lo que se trabaja en el interior o en Montevideo, y ahora más recientemente bajo la idea de una universidad. Nuestras discusiones pasaban en cómo no dejar de ser lo que ha sido el CLAE siempre y ser algo nuevo a la vez. Había una palabra en aquellos años tomada de la jerga del desarrollo local que nos ayudó a elaborar nuestra síntesis, que fue llamar al CLAE como actor complejo. El CLAE era un actor complejo porque tenía elementos y componentes de la sociedad civil, elementos y componentes como actor universitario, y no quería dejar de ser ninguna de esas cosas. De alguna manera el proceso de discusión nos llevó a sintetizar al CLAE en esa postura de actor complejo, que es ser una universidad de nuevo tipo como lo es al día de hoy. El CLAE de hoy no puede ser el mismo CLAE de esa época, como no lo fue en ninguna época igual a sí mismo. Sí, igual a sí mismo en cuanto a la identidad y en cuanto a las búsquedas y en cuanto a los valores, pero no en cuanto a la acción. En cada época tuvimos que hacer cosas diferentes porque interpretábamos una realidad que siempre es cambiante. En el CLAE la persona está en el centro y esta frase no es un eslogan, sino algo que la gente ve y experimenta. Creo que el CLAE es como la casa de cada uno. O sea, nosotros, por más que haga 20 años que estás o hace 3 años que estás en ese lugar, lo que se te genera es como una hermandad con el otro y hay como un espíritu claiano en el que en cada una de las tareas que estás o que haces o que aportás se nota y se percibe en el vínculo con los compañeros de trabajo y se percibe en los trabajos que haces. Muchas veces nos preguntamos cómo se puede mantener esa cosa CLAE de una a otra generación y si realmente nosotros la tenemos o cada uno la tiene. Y cada vez que voy a una graduación, sea de medicina o de cultura, lo siento en el discurso de cada uno de las personas que pasaron 4 o 5 años, 6 años por la institución y que en muchos casos se quedan o continúan ese lazo. Queridos amigos, pónganle amor al oficio, eleven la profesión a la jerarquía de arte, hagan poesía de sus vidas. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Dame la ocasión y yo te haré grande, no porque infunda en ti lo que no hay en ti, sino porque haré brotar y manifestarse lo que tu alma tiene oculto. Gracias a todos por hacerlo posible y larga vida a la Universidad CLAE.